levántate y resplandece. Ahora mira esto. El pueblo de Israel había llegado a un momento crucial en su historia. Se había alejado de Dios. Y el problema es que se había acostumbrado a vivir en pecado. El pueblo de Israel se acostumbró a vivir separado de Dios. Se acostumbró a que vinieran momentos de avivamiento y volvieran momentos los cuales se alejaban y se moría ese avivamiento. Comenzaban a tomar decisiones conforme a lo que a ellos mejor les parecía y cayeron en cayeron en la idolatría, se entregaron a la idolatría. Y cada vez que Dios le mandaba una palabra, un mensajero, ellos lo que hacían era que se tapaban sus oídos y hacían caso omiso a la voz de Dios. A través de muchos años Dios ha hablado a la iglesia en Puerto Rico y le ha hablado de que viene un avivamiento, y comienza a encenderse un avivamiento, y de momento comienzan los mismos que encienden los avivamientos, son los mismos que apagan los avivamientos. Por eso es que el avivamiento no puede levantarse a través de un hombre, tiene que levantarse a través de una iglesia. Los avivamientos se tienen que levantar a través de un pueblo para que permanezcan. Almolonga lleva años en un avivamiento porque no fue un hombre, sino fue un pueblo que se levantó en un avivamiento. 98% del pueblo de Almolonga son evangélicos cristianos. Las cárceles se utilizan ahora para centros de actividades, para celebrar cumpleaños, actividades, bodas, etcétera, etcétera, porque no hay confinados. ¿Por qué? Porque cayó un avivamiento y trajo vida en esta área de Almolonga. Ahora, el pueblo de Israel había vivido momentos de bendición, momentos en el cual Dios levantaba un juez y establecía justicia, y se levantaba este hombre y vencía a los enemigos, a los que oprimían el pueblo de Israel. Pero volvemos a lo mismo, el pueblo de Israel volvía a caer otra vez en estos estados de letanía, de apatía delante de la presencia de Dios. En el libro de Crónicas, capítulo 36, si quiere puede anotarlo y luego lo sigue. Le voy a estar del 14 al 16, nos dice: y también todos los principales y sacerdotes y el pueblo aumentaron en la iniquidad. ¿Sabe lo que significa el pecado de iniquidad? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La iniquidad es cuando el hombre sabe que lo que está haciendo está mal, pero así aún decide hacerlo. Y entonces habían caído, había aumentado el pueblo en la iniquidad. Siguieron todas las abominaciones de las naciones. En otras palabras, se comenzaron a parecer a los demás pueblos. Comenzaron a imitar a las demás naciones. Y contaminaron con esto la casa de Jehová, la cual había sido santificada en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos palabras por medio de los mensajeros. Dice que levantándose de mañana, Dios enviaba a estos profetas, porque Dios quería tener misericordia de su pueblo. Dios quería morar en su pueblo. Pero ellos se mofaban de los mensajeros. De los mensajeros de Dios se comenzaron a mofar y menospreciaban sus palabras. Se burlaban de las palabras de los profetas, hasta que subió entonces la ira de Jehová contra su pueblo. Y dice: y no hubo ya remedio. A la raíz de la desobediencia, y no la desobediencia de cualquier hombre, sino la desobediencia de Dios, y el falso arrepentimiento, no le quedó otro remedio que al Dios eterno entregar al pueblo de Israel en manos del rey Nabucodonosor.
Si usted lee este libro de Crónicas y lee el libro de Reyes, usted va a ver claramente el peligro de la apatía, el peligro de tomar decisiones conforme a nuestra voluntad. Establecer lo que nosotros creemos que es correcto. Tomar la justicia en nuestras manos. Lo que acarrea traer justicia en nuestras manos, lamentablemente es autodestrucción a nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos está llamando a un nuevo nacimiento, a una nueva etapa. Yo no sé si usted entiende esto, pero le voy a decir por qué le vino esto al pueblo de Israel. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida. Y es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Significa que cuando ponemos este principio que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, está diciendo la consecuencia del pueblo de Israel de haber desobedecido a Dios, aunque tenían las escrituras. Yo quiero que entendamos esto. Tener la escritura no significa nada. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, le dice lo siguiente: porque vosotros escudriñáis las escrituras. Mire, para que usted vea cuando leemos los versos de forma correcta. Este verso lo han utilizado a través de tantos años para escudriñar la escritura. Y dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Mas sin embargo, cuando le damos el sentido original, lo que está ocurriendo en ese momento, lo que está diciendo Jesús le está diciendo: ustedes estudian la escritura, no es un mandato. Jesús le está diciendo: ustedes estudian, escudriñan las escrituras porque creen que en ellas encuentran vida eterna. Pero ellas lo que hablan es de mí. Mas sin embargo, ustedes a mí no me obedecieron. Ellos idolatraron la escritura, pero no aceptaron de quien hablaba las escrituras. Significa que hubo una idolatría escritural. Guardaban más las escrituras y velaban más por el libro, por lo que hicieron del libro un Dios. Mas sin embargo, el libro, la Biblia, lo que hablaba era la descripción de quién era el Mesías, para cuando apareciera el Mesías, ellos reconocieran quién era el Mesías. Diga conmigo: un manual. Usted compra un televisor y le viene un manual. Usted compra un teclado y le viene un manual. Usted compra un microondas y le trae un manual. Usted compra una olla de presión y le trae un manual. Usted compra una cacerola y le trae un manual. Es más, usted compra una cama y le trae un manual. Y como buen puertorriqueño decimos: ¿para qué rayos es el manual? Si ya yo sé cómo se prende un televisor, yo sé cómo se cambia el canal, yo sé cómo se monta ese mueble. ¿Y cuántos muebles yo no he montado en mi vida? Yo trabajaba en un taller de carpintería y aprendí a trabajar en la carpintería, por lo menos me defiendo. Y un día al apóstol le da con comprar un mueble en casa bien grande para ponerle el televisor. Pero como yo trabajaba en un taller, yo sabía montarlo. Me puse a montarlo sin el manual, sin leer el manual. ¿Para qué rayos si yo sé cómo se montan los tornillos? Una vez había ya montado el cajón
me di cuenta que tenía que desmantelarlo después de haber sudado por horas. Tuve que desmantelarlos porque las puertas no entraban, porque había que ponerlas primero. Pero como yo sabía, diga conmigo, hay que comenzar de nuevo. Pero para comenzar de nuevo tenemos que hacerlo de la forma correcta. Hay que hacerlo de la forma correcta. Y entonces el Señor nos está diciendo lo siguiente, le está diciendo a este pueblo, ¿sabe qué pueblo? ¿Qué te ocurrió, Israel? Te ocurrió que se te dieron unas instrucciones para que se manifestara un avivamiento y cuando llegara el Mesías lo reconociera. Pero ¿qué hiciste? No, lo tenías a tu forma. Apreciaste las escrituras, tomaste como cada escritura como santa, que sí, la palabra estaba hablando del santo y eran instrucciones que había que guiarlas, sí, pero había que leer el manual. Había que hacerlo de la forma correcta. Había que leerlo completo. Porque tenemos que saber si necesita ese televisor, necesita un protector, qué voltaje necesita. Y nosotros lo que hacemos, lo llevamos a la casa y rápido enchufamos y se acabó. La palabra pecado significa no dar en el blanco. Ahora, si nosotros tomamos este verso y decimos, porque la paga de no dar en el blanco es ¿qué? Muerte. Y ahora vamos a simplificarlo, porque el resultado de no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer es morir. Así que diga conmigo, si no hago lo que Dios me mandó a hacer, me muero. ¿Cuáles fueron las consecuencias del cautiverio? Por Israel no haber hecho lo correcto. Por Israel no hacer lo correcto, vino el rey Nabucodonosor y sitió a Israel. ¿Y sabe qué? Le dejó el rey, dejó los reyes y le establecía reyes. Pero Israel no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso seguir el consejo. Y lo que hizo fue terco. Y como se hizo terco, entonces se opuso en contra del rey Faraón. Porque entonces si vamos a la historia, y quiero tocarle un poquito de esta historia para que no caigamos en lo mismo. El asunto es que el rey Faraón, el rey de Israel, decidió entonces ir a donde el Faraón, a Egipto, que le diera cobertura. ¿Sabe lo que hizo Nabucodonosor? Derrotó a Egipto y se hizo señor de todos aquellos entornos. Y entonces la gracia que tenía Israel desapareció y vino el rey Nabucodonosor. Entonces mandó a su ejército a Israel y él entonces deterioró a Jerusalén y tomó los tesoros que había guardado Salomón en el templo y se los llevaron para Babilonia. No tan solamente esto, dice que 10,000 de los hombres principales de Judá fueron llevados para Babilonia y dentro de ellos estaba Daniel. El rey Sedequías intentó escapar, pero ¿sabe lo que hizo el ejército de Babilonia? Lo tomó como prisionero, se lo llevó cautivo para Babilonia, encadenadito, y cogió los babilónicos y mataron a sus hijos. Mataron los hijos del rey Sedequías. Y no tan solamente mataron a los hijos del rey Sedequías, sino que a Sedequías le sacaron los ojos. El resto de los líderes de Judá fueron asesinados.
los príncipes, el ejército. Y el pueblo fue llevado cautivo. Solo las personas más pobres de Israel o de Judá permanecieron en las colinas y después huyeron hacia Egipto. Destrucción. Fueron 70 años que estuvieron en el cautiverio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? El pueblo que Dios le había dicho que provocaran a celos a las naciones. El pueblo que Dios le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. El pueblo que Dios le dijo, estoy contigo. Y aquel que te maldice, yo lo voy a maldecir. Y el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Ese era el Dios de Israel que estaba con el pueblo. Pero el pueblo le dio la espalda. El pueblo hizo lo que mejor le parecía hacer. Y lamentablemente cavaron para sí su propia ruina. El pueblo que Dios le había hablado, el pueblo que Dios había dirigido. Ahora diga conmigo, Dios es misericordioso. Digno. Ese cántico que estaban dignos. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda honra. El Dios misericordioso, diga conmigo, el Dios de misericordia se acuerda de sus pactos. El Dios de misericordia se acuerda de su pacto. El Dios de misericordia dice, aleluya, entonces en Romanos, vaya conmigo a Romanos 5:20. En Romanos 5:20 dice, pero cuando el pecado abunda, sobreabunda más que la gracia. Ahora yo se lo voy a leer como dice Dios habla hoy. Dios habla hoy, lo dice, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. ¿Me está entendiendo? Y entonces dice, y recordó el pacto eterno hecho a Abraham su hijo, que no dejaría que su descendencia pereciera. Mientras estaban cautivos allí el pueblo de Israel, estaban en Babilonia cautivos, Dios no se olvidó del pacto que había establecido con Abraham en Génesis capítulo 17, verso 1 al 14. Solamente le voy a leer unos varios versos. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Camina delante de mí y sé perfecto. Y yo haré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto entre yo y tu simiente después de ti. Yo seré tu Dios y tú heredarás esta tierra. Este es mi pacto, que sea circuncidado cada varón entre vosotros. En otras palabras, Dios estableció un nuevo tiempo. O sea, un nuevo tiempo estaba naciendo para Israel, porque Dios se acordó de su pacto. Y entonces Dios vino y dijo, yo voy a tener misericordia. Se acordó allí, aleluya. Oh, santo Dios. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? Que entonces el Señor dijo, espérate un momento. Esto no se va a quedar así. Y estaba el pueblo, el rey de Persia. El rey de Persia estaba gobernando Ciro en su primer año. Y como que algo se le metió dentro a un rey pagano. Se le metió una idea. En el capítulo 1 del libro de Esdras dice que en ese primer año, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca del profeta Jeremías,
el Señor movió el espíritu de Ciro. Diga conmigo, el Señor mueve los espíritus. El Señor mueve el ánimo. El Señor mueve los pensamientos. Y el Señor movió el pensamiento. Diga conmigo, la forma de pensar. Dios movió la forma de pensar de un rey pagano, de un rey idólatra, de un rey que estaba en contra de Jehová. Pero Dios tocó el corazón, Dios tocó su mente, Dios tocó sus pensamientos. Y Dios viró, aleluya, los pensamientos de mal, los pensamientos de maldad en pensamientos de bendición. Diga conmigo, Él transforma la forma de pensar de los impíos. Él la transforma, aleluya. ¿Y sabe qué ocurrió? Y el rey dijo lo siguiente: espérate, yo tengo que escribir unas notitas. Y comenzó a decir el rey de Persia de esta manera: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor. Hay una versión que dice: y Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Lo primero que hizo fue que comenzó a reconocer que todo lo que había obtenido no fue por su fuerza, sino fue porque Jehová se lo dio, se lo obsequió. Y él dice: y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. Dios le puso en el corazón a este hombre que edificara una casa en Jerusalén. Dice que está en Judá. Y el que está entre ustedes y pertenezca a este pueblo, que Él sea su Dios. Que suban a Jerusalén y edifiquen la casa del Señor. Y el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, será vuestro Dios. ¿Sabe lo que significa, iglesia? Significa que Dios estaba estableciendo un nuevo tiempo sobre el pueblo que se había olvidado de Él. Pero Dios no se había olvidado de Él. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios compasivo. Y entonces, ¿sabe qué? Fue un pueblo. Si usted lee ese libro de Esdras y lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que comenzó Esdras a levantar un santuario a Dios con Zorobabel, el gobernador. Pero luego fue Nehemías a reedificar las murallas. Pero diga conmigo, pero pasaron los años. Porque no solamente es reedificar una casa. No es que hayan paredes lindas. No es que haya un santuario bonito. No, es que esté su presencia. Y entonces el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Abraham no estaba en el oro, no estaba en las paredes construidas, sino que la nueva etapa iba a estar en un vientre. ¿Me está entendiendo? Para que haya un nuevo nacimiento, tiene que haber un vientre. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero Dios está estableciendo un vientre hoy para ti. Dios está estableciendo un vientre para ti, para tu ministerio, para tu vida. Dios está estableciendo un vientre para que haya un nacimiento. Y en Lucas capítulo 1, verso 30 al 33 nos dice que se le aparece un ángel a una virgen y le dice: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dice el ángel: quedarás embarazada o quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David
y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sabe qué? Le está diciendo: María, préstame tu vientre, porque yo voy a poner en el vientre una criatura. Voy a poner una visión. Voy a poner un sueño. Voy a poner un ministerio. Porque se presenta una nueva etapa. Yo te voy a dar oasis. Yo te voy a dar, aleluya, un embarazo. Pero tú tienes que poner algo. Tienes que poner el vientre. Y yo diría que este vientre tienes que poner tu disposición para establecer el propósito de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si usted lo que ve le da gracia. A mí no. Yo lo que estoy viendo es que cada momento se está cumpliendo lo que muchos ya se han enfriado de decir que Cristo viene, porque ya no se atreven a decir Cristo viene por el temor de que nunca ha venido. En vez de ser agradecidos, lo que hacemos somos mal agradecidos. En vez de decirle gracias, Señor, porque nos ha dado tiempo que todavía muchos se encarrilen, la gente lo que ha hecho es que se ha enfriado el amor. Pero Dios está llamando a un pueblo que establezca un vientre, o que ponga un vientre para él poner un sueño, para él depositar su presencia, para él dejarse sentir como en la adoración, que yo estaba ahí y lágrimas se salían de mi rostro por la presencia que invadía mi cuerpo y mi ser. Ahora escuche esto, observe lo siguiente. Existen varias etapas en nuestra vida, en la vida del ser humano existen varias etapas. Pero yo quiero tomar por ejemplo la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, para aprender lo que Dios quiere traer también a nuestras vidas. Yo quiero tomar por ejemplo la vida de Jesús, pero que usted también ponga su vida y diga: la vida de Jesús yo la voy a tomar como ejemplo para establecerla en mi vida. Número 1, lo primero que vemos en la vida de Jesús fue su nacimiento. Diga conmigo: nacer. Jesús le está hablando a un hombre llamado Bartimeo y le dice: es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 3 del libro de Juan, ahí vemos esa conversación de este hombre, el cual no era ningún neófito. El hombre era un gran estudioso. El hombre era un principal de la sinagoga. Era un maestro. Conocía de la escritura, conocía de la palabra. Y el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo. Tener una religión no nos asegura que hayamos experimentado un nuevo nacimiento. Significa que él le dijo: pero ¿cómo un hombre viejo ha de entrar al vientre de su madre nuevamente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora yo con 200 y pico de libras me meta en el vientre de mi vieja para que nazca nuevamente? Es imposible. Y el Señor le dice: eres tu maestro de Israel y no conoces esto, porque te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. En Génesis capítulo 1 nos habla de que había un caos en la tierra. Y significa que puede haber un caos en nuestra vida, puede haber un caos en nuestra mente, puede haber muchos pensamientos en nuestra mente pasando, muchas luchas, muchas batallas pasando ahora mismo por tu cabecita, por tu mente. Es un caos. Pero quiero decirte algo, que el Espíritu Santo hoy se está moviendo sobre la faz de tu mente.
el Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz de tus pensamientos. Y está trayendo la palabra como agua para que comience a refrescar tu mente y comience a refrescar, aleluya, y comience a manifestar vida, porque en el agua, diga conmigo, hay vida. El agua representa vida. Y hoy la palabra como agua, porque Jesús dijo que Él era ¿qué? El agua viva, y el que tomara de Él no iba a tener sed jamás. Significa que hoy te está diciendo el Señor: yo te ofrezco de mi agua que calma la sed que hay en ti. Quizás sed de venganza, quizás sed de odiar, quizás sed de no hacer lo correcto, y el Señor te está diciendo: no, yo calmo la sed para que hagas lo correcto, para que ames, para que comiences a perdonar, para que comiences a amar, para que aprendas a pedir perdón, para que sea transformada tu vida. Hoy te ofrezco agua que cambia, que transforma tu forma. Aleluya. Hoy comienzo a dividir, hoy comienzo a separar, hoy comienzo a ordenar tu mente. Eso fue lo que hizo en Génesis. El Espíritu se movía sobre las aguas, traía vida a las aguas, y luego hubo separación y comenzó a traer orden. Hoy el Espíritu Santo está trayendo a través de su palabra un nuevo nacer, y en el nuevo nacer tiene que haber un orden. Santo Dios. Pero mira lo que me llama la atención, lo que le dice el ángel. Dios te ha concedido su favor. Dios te ha concedido su favor. O sea, el nuevo nacimiento tiene que ver, o el nuevo nacer tiene que ver con gracia. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Quizás los más jovencitos no, pero antes había un panel donde Don Cholito se paraba y desafiando a los genios. ¿Se acuerda de eso? Sí. Yo me acuerdo de los videos que están. ¿Te acuerdas de eso? Yo antes, no. Sí, que el canal 6, dale gracias a Dios, el canal 6. El desafiar a los genios. Y se formaba una pregunta, y la gente decía: ¿y eso tiene que ver? Y entonces así, el nuevo nacer también tiene que ver con algo. Tiene que ver con gracia, tiene que ver con favor de Dios. La gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Si no está la gracia, si no está el favor de Dios, no hay nuevo nacimiento. ¿Me está entendiendo? Para que haya un nuevo nacimiento, tiene que estar la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un don, es un favor que usted y yo no lo merecemos. Es una concesión gratuita. En otras palabras, es un regalo gratuito. Usted no tuvo que hacer nada, Él lo hizo todo por ti. Ahora, es un favor sobrenatural y gratuito que Dios nos concede para que usted y yo entremos en el camino de salvación. O sea, la gracia y el favor de Dios te ubica en el camino. Dígalo: me ubica en el camino. La gracia y el favor me ubican en el camino. Ahora, Juan 3:16 nos dice acerca de esa gracia y nos habla de ese regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque de tal manera Dios nos envió un regalo de salvación llamado Jesús, llamado Emanuel. Pero Él tenía que nacer. ¿Me está entendiendo? Él tenía que nacer. Y para que naciera hubo una virgen que tuvo que ponerle un vientre. Hay un mover, un avivamiento que va a nacer fuerte en Puerto Rico. Pero para que nazca ese avivamiento, las iglesias tienen que poner su vientre. Las iglesias tienen que poner la disposición. Tienen que ponerse a la disposición. Tienen que decir: es necesario de que hayan cosas en mi vida que tienen que romperse. Es necesario que hayan cosas en mi vida que no pueden seguir como han estado hasta hoy. Hay cosas que han estorbado. Hay cosas que han impedido. Pues yo hoy voy a arrancar. Diga conmigo: yo voy a arrancar todo aquello que impida que Él tome mi vientre, que Él desate su presencia, su avivamiento sobre nosotros cada día. ¿Sabe por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Diga conmigo: Jesús no vino a juzgar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Jesús vino a salvar, no vino a juzgar, no vino a condenar, sino que vino para que hubiese un medio de salvación, porque ya el mundo estaba condenado. ¿Y Él vino a qué? A salvar. Así es que le dice a la mujer, el ángel le dice a la mujer: no tengas miedo. María, no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. O así, no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. ¿Qué es obtener el favor de Dios? ¿Qué es obtener el favor de Dios? ¿Qué es obtener el favor de Dios? Hablamos primero de la gracia, pero ahora te estoy hablando del favor. La gracia, vuelvo y repito, es un regalo que usted y yo, o un don que usted y yo no merecemos. Y solamente porque a Él le place, como dice el puertorriqueño, porque a Él le da la gana de hacerlo, Él lo hace. Ahora, ¿qué es el favor de Dios? Diga conmigo: el favor de Dios es la ayuda, es el socorro que Él nos concede. Oh Dios, ¿sabe lo que significa? Que si en este caminar tú tropiezas y te caes, Él te socorre. El favor te levanta. Si cometiste un error, Él te levanta. Si hiciste lo que no tenías que hacer, Él te levanta. Si pecaste, Él te levanta. Jesús nos enseñó que cuando le trajeron a Él aquella mujer tomada en el pleno acto del adulterio, yo quiero que usted vea ahora a Jesús, Dios santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado, viendo su imagen, habiendo cometido un pecado que le llamaban pecado de muerte, porque a tal tenían que apedrearla. Y a Jesús se la pusieron ahí a los pies para que la juzgara. Jesús se fue de rodillas. Solamente escribió en tierra. Y cuando se levantó dijo: aquel que esté libre de pecado,
que arroje la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús con aquella mujer? Favor. La socorrió, la levantó. Y luego le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se habían ido. Y Jesús le dijo: Dios encarnado, que no había cometido pecado, que no pecó, que venció toda tentación, le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y ven a la próxima sección para trabajar tus áreas carentes. No. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo a aquella mujer que tocó su manto? De mí ha salido virtud. O sea, usted sabe que Jesús podía guardar silencio. Él podía callarse. Él no podía haber dicho nada. Él pudo haber guardado silencio. Porque aquella mujer le tocó. ¿Y por qué está escrito? Usted no se ha puesto a pensar por qué eso está escrito en la Biblia. Tuvo que ser tan importante. Sí. Porque aquella mujer tenía aquel flujo de sangre porque había sido consecuencia de su pecado. O sea, que aquella mujer hizo algo incorrecto para que le viniese aquel flujo, porque fue un azote, lo dice la Escritura. Y un azote le venía a una persona que había cometido un pecado. Y Jesús no dejó aquel evento sin trabajar el área afectada de aquella mujer. Porque aquella mujer necesitaba perdón. No solamente sanidad, necesitaba perdón. Y yo quiero que usted entienda que hay gente que tienen problemas y conflictos porque lo que necesitan es sentirse perdonado. Y aquella mujer tenía conflictos, un derrame. No había toallas sanitarias, trapos de inmundicia se llamaban en aquel momento, que le aguantara aquella sangre que vertía, el dolor que tenía que sentir aquella mujer en su cuerpo, pero el dolor que tenía que sentir en su alma. Por eso es que Jesús no podía pasar por alto aquel evento. La mujer sintió la sanidad en el momento, pero Jesús quería decirle algo más a aquella mujer. Le dijo: alguien me ha tocado. Y aquella mujer, asustada, temerosa, me imagino que levantó la mano y dijo: yo te he tocado. Y Jesús le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, para que no te venga un azote mayor. Es el pecado el que nos separa de Dios. Es el pecado el que nos aleja. Pero aquellos que han nacido de nuevo, aleluya, son los instrumentos para traer vida a gente que está muerta, para traer vida a gente que necesita nacer de nuevo, aleluya, gente que necesita tener esperanza, gente que necesita sentir la salvación, aleluya. Diga conmigo: es necesario que el favor de Dios se manifieste en esta tierra. Es la ayuda, es el salir a socorrer a alguien que necesita que se le levante. Usted sabe que la gracia es importante porque es un favor inmerecido, pero el favor es sumamente necesario. Es el sentarse Jesús esperando en un pozo a una mujer que iba a venir con un cántaro a la hora que nadie iba a tomar agua.
es el favor, es el socorrer a una adoradora que todo el mundo veía como inmunda, como que tenía que pasar por eso. Qué bueno que estaba pasando por eso, porque 5 maridos tenía y ahora tiene un cortejo. Pero Jesús no vio los 5 maridos ni el cortejo. Jesús vio el dolor y la carencia que estaba en esa mujer, que necesitaba ser sanada, que necesitaba un nuevo nacimiento. Y Jesús llegó allí y le esperó en el pozo y le dijo: mujer, dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú me pides a mí de beber siendo judío? Y Jesús le está diciendo: aquí es necesario que rompamos las divisiones y las culturas. Aquí es necesario que rompamos los que nos dividen. Y Jesús le dijo lo siguiente: si tú conocieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías, y yo no fuese mezquino, yo te daría. Jesús está buscando a hombres y mujeres que se atrevan a pararse en los pozos de la vida y socorrer a las mujeres y socorrer a hombres que andan buscando que beber. Gente que se meten en las cantinas a emborracharse porque tienen tantas carencias y necesitan que alguien les dé una palabra. Gente que se van a los puntos de droga, a endrogarse, a meterse marihuana, a meterse droga, porque tienen vacíos en los corazones. Pero necesitan que alguien salga a socorrer, alguien vaya y le diga: el favor de Dios ha llegado a tu vida. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra dice en Job capítulo 29, verso 4, dice lo siguiente: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Mire esto. Él decía: cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. A mí me llama esa atención velar. O sea, velar es alguien que permanece de día y de noche, cuidando, observando que nada malo vaya a ocurrir en ese lugar. En otras palabras, esto no puede ser algo, sino tiene que ser alguien, porque algo no vela, algo no puede velar. Alguien sí, pero algo no puede velar. ¿Me explico? En las tiendas están poniendo ¿qué? Unas cámaras, algo. Las cámaras es algo. Pero tiene que haber un monitor donde alguien vigile. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que después que te robaron, que te llevaron todo, que te llevaron hasta los clavos de la cruz, entonces vamos a ver? No. Alguien tiene que estar pendiente para que en el momento que venga el ladrón se dé el aviso. Significa que Dios está velando. Diga conmigo: el favor de Dios está en mi casa. El favor de Dios está en la iglesia. El favor de Dios está en tu negocio. El favor de Dios está en tu trabajo. El favor de Dios está en la escuela, está en la universidad. El favor de Dios está en todo lo que tú haces. Él se encuentra donde tú estás. El favor de Dios está contigo. Oh, goza el favor de Dios que está velando pendiente a ti. Los ojos de Jehová están atentos a su pueblo. Significa que lo primero que tenemos que hacer es que nacer. ¿Cuánto me falta? Oye, este pueblo está pasado. Lo segundo, diga conmigo, lo segundo, después que nacemos, no nos podemos quedar enanos, tenemos que crecer. Diga, lo segundo que tenemos que hacer luego que nacemos es crecer. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y Jesús crecía en gracia. Jesús crecía en ¿qué? Sabiduría,
en estatura y gracia para con Dios y los hombres. O sea, el mayor esfuerzo que debería realizar el ser humano es conocer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere dar en el blanco? ¿Cuántos quieren dar en el blanco? No dar en el blanco es pecar. Así que todos tenemos que dar en el blanco. Todos queremos dar en el blanco. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren dar en el blanco? Das en el blanco cuando conoces la voluntad de Dios. Es imposible. Nuestras emociones no nos pueden dirigir. Nuestras emociones no nos pueden guiar. Porque si mis emociones me guían, me hacen fallar al blanco. Así que diga conmigo, la lógica no es la voluntad de Dios. A veces creemos que es algo lógico y que lo lógico es lo que debemos de hacer. No. ¿Usted cree que es lógico enfrentarse a un león? No, pero David se enfrentó a un león. ¿Usted cree que es lógico enfrentarse a un oso? No, 9 pies, grande y que no sabe conversar. No es lógico. Y David se enfrentó a un oso, a varios osos. Significa que para usted hacer la voluntad de Dios tiene que arrancar la lógica. Para establecer la voluntad de Dios en tu vida tienes que arrancar la lógica. Te voy a romper una estructura. ¿Usted cree que era lógico que Jesús fuese puesto en el vientre de una doncella? Imagínese que venga una jovencita, por no mencionar el nombre de nadie, y venga, le diga a su papá: papá, estoy preñada. ¿Qué? ¿Cómo que estás preñada? Hija de tu madre, pero si yo a ti te enseñé educación. Papá, pero yo no me he acostado con nadie. ¿Pero cómo tú me dices que no te acostaste con nadie? Eso no te lo cree nadie. Papá, es verdad, estoy preñada, pero no fue con hombre ninguno. Fue con Dios. Sí, ahora hasta Dios lo quiere mencionar. Lógico. Lógica. ¿Quién la preñó? A María, el Espíritu Santo. Ahora, papá y mamá lo iban a creer. La sociedad lo iba a creer. Su novio que la había separado, José, lo iba a creer. José dijo a Judil que cargue ese vientre otro. Dios se le tuvo que revelar. El ángel se le tuvo que revelar a José y decirle: hey, cásate, recíbela, porque lo que está en el vientre es santo. Así que la lógica decía, la lógica decía: nah, a mí tú no me engañas, vamos a apedrearla, hay que matarla. Pero esto no es por lógica. Diga conmigo, hay que crecer. En otras palabras, se necesita crecer. Y cuando hablamos de crecer, es que necesitamos comenzar a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es si podríamos decirlo, humanizando a Dios, cuál es la mente, cuál es el corazón de nuestro Padre con nosotros? Y entonces transformar nuestra mente, transformar nuestro espíritu, transformar nuestro corazón para aceptar su voluntad, aunque no sea lógica. La voluntad de Dios es salvar, es sanar, es libertar, es traer prosperidad a nuestras vidas. Así que hoy te insto a que crezcas, porque el resultado de obedecer a Dios es que vas a crecer en todas tus áreas. ¿Me escuchó? Vas a crecer en todas tus áreas.
Ay, santo Dios. Yo decía, bueno, en 33 años, ¿qué yo no he vivido en el Evangelio? Ahí tienes para que lo vivas. ¿Por qué? Diga conmigo, porque cuando creces, maduras. Y en el crecimiento no tan solamente es nacer, sino también crecer, pero también madurar. Hay gente que crece pero no madura. Y Dios nos está llamando a que crezcamos pero maduremos a la par. Isaías capítulo 61 del verso 1 al verso 3 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús se encuentra en el templo y le entregan el rollo del libro de Isaías, capítulo 61, del verso 1 al verso 3. Y Jesús entonces comienza a leer este rollo. Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a decir por cuanto le ha ungido. Pero concluye diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Para que entendamos qué fue lo que ocurrió allí. Jesús se levanta como un shofar. En el año 50, mejor dicho, cada 7 años venía un año sabático, el cual la tierra no se tenía que sembrar ni se tenía que dejar como estaba. Dios iba a estar bendiciendo. Ese era el año sabático, nadie trabajaba. Pero el año 49, entonces se tocaba un shofar porque entraba lo que era el jubileo, el año 50. Y ese año 50 significaba que el que tenía una deuda se le condonaba la deuda, o sea, se le perdonaba. Quien tenía préstamos en la financiera se salvó. El que debía una casa se salvó. Ahora, el que era siervo y era un esclavo se salvó porque era libre. Significa que los que estaban esclavos quedaban libres. Era un año, era el año del jubileo, que se celebraba libertad, se proclamaba libertad a los que estaban oprimidos. Y en este año es que Jesús se levanta y anuncia Isaías capítulo 61 como un shofar, él anunciando como un toque de trompeta que este era el año agradable, que era el año del perdón, que era el año de la libertad, que era el año que se perdonaban las deudas. Significa que aquellos que quieren estar en avivamiento tienen que crecer. ¿Por qué tienen que crecer? Porque tienen que tocar un shofar y tienen que decir: perdono al que me ofende, perdono al que habla mal de mí, le perdono, no tengo resentimiento en mi corazón. Por eso es que la palabra dice que de todo lo que tú guardes, guarda tu corazón, guarda tu mente. Guarda tu mente. Porque en tu mente es que Él deposita el Espíritu Santo. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. No, el corazón es que palpitan los pensamientos. Míralo por esta forma: palpitan los pensamientos. Pero es en nuestra mente, en este corazón, donde se asienta el Espíritu Santo, donde se asienta en nuestra voluntad para establecer su voluntad. Por eso es que Jesús dijo que cuando oremos nos dirijamos al Padre, pero tenemos que perdonar, porque si yo no perdono, a mí no se me perdona. ¿Qué? Eso es lo que dice la Biblia. El perdón no es una opción. Así que quítese de su mente que el perdonar es opcional.
¿Me escuchó? Así que cada vez que te venga a tu mente decir no perdone, te reprendo pensamiento. Porque si yo quiero que papito Dios me perdone, yo tengo que perdonar. No es opcional. Yo tengo que hacer que eso se manifieste, que eso se haga. A mí me corresponde guardar mi corazón para que de él mane vida, para que de él salga agua que refresque, que calme, que bendiga al que está a mi lado. Diga conmigo, eso es madurar. Jesús allí estaba, no solamente había crecido, sino que había madurado y sabía para qué había venido. Conocía su propósito. Diga conmigo, es necesario conocer nuestro propósito. O sea que el Señor te ha enviado para cumplir con el propósito que Él te creó. Y Él creó en ti, aleluya, el propósito de traer gozo, salvación, alegría y paz a esta humanidad que nos está rodeando. Significa que la responsabilidad de transformar a Puerto Rico es nuestra. Diga, es nuestra. Amando. Amando. No hay de otra forma, hay que amar. Y después que amamos, ¿qué más hacemos? Seguimos amando. ¿Por qué? Porque viene el cuarto paso o la cuarta etapa, que es envejecer. Ay, mi madre. Diga, el que madura tiene que llegar a un momento de envejecer. Mire esto, Deuteronomio capítulo 34 del 1 al 4. Dice, y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, de Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Wow. Moisés pudo ver todo el territorio, pero no pudo entrar en él. Envejecer es más que ponerse viejo. Envejecer es reconocer que hay una generación que tiene que seguir, que tiene que poseer lo que tú no puedes poseer. Es reconocer tus límites. Es reconocer lo que Dios te mandó a hacer. Es reconocer cuál es tu obligación, cuál es tu responsabilidad. Pero es saber reconocer cuál es la responsabilidad de otro. Diga, límites. Dios le mostró toda la tierra, pero le dijo, pero tú no la vas a poseer, porque la va a poseer la generación, la nueva generación. En el capítulo último de Juan acontece algo. Si quiere, búsquelo. No lo tengo aquí anotado, pero voy a buscarlo. Ya estoy terminando, hermano. 2 horas más y terminamos. Verso 18. Juan capítulo 21, verso 18. El verso 28 y verso 18 y verso 19.
Juan 21, verso 18 y verso 19. Mire lo que Jesús le dice a Pedro. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Cuando seas anciano, extenderás las manos y le dirás al Señor: ok, hago tu voluntad. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué no me corresponde? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Hasta dónde son mis límites? Aprende a saber cuáles son sus límites. Respeta a los demás ministerios y sabe cuál es la responsabilidad de cada ministro y se mantiene en su lugar, porque sabe que esa responsabilidad no le compete, no es su responsabilidad, le corresponde a otro. Amén. Así es, cuando está la adoración, yo me someto a los adoradores. Cuando están trayendo un cántico, yo me someto. Usted no me va a ver a mí entretenido en otra cosa. No, yo voy a ser partícipe y me dejo dirigir por los adoradores, por el ministerio de adoración. Pero solamente eso se puede lograr cuando somos maduros, cuando somos ancianos, cuando envejecemos, cuando sabemos qué le corresponde a cada lugar, qué responsabilidad tiene el intercesor, donde yo no me puedo meter. Pero usted es el apóstol. Sí, pero cada cual tiene un llamado, una responsabilidad, y hay que respetarlo. Cuando no lo hacemos, ahí es donde comienzan a haber conflictos. Si quieres cambiamos la palabra. ¿No? Pues seguimos con la palabra. Sí, porque hay gente que tiene problemas con lo que dice la Biblia. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? La palabra no es para idolatrarla. La palabra es para ver a Dios a través y conocer la voluntad de Dios a través de ella. Estoy leyendo un libro donde el autor dice que él tuvo una visión que lo dejó confuso. Él es un adorador y él dice que vio un valle, y en el valle vio una Biblia, y todo el mundo corría y se postraba delante de la Biblia. Y dice que miró hacia un lugar porque reconoció una voz que decía: venid a mí todos los que estéis trabajados, todos los que estéis cansados, que lo voy a hacer descansar. Pero que nadie corría hacia él. Y cuando miró, era Jesús. Vio sus manos que estaban heridas, vio la corona sobre su cabeza, pero la gente corría la idolatría. Corrían. Y Jesús llamándole, y no venían donde él. ¿Por qué? Juan capítulo 5 verso 39. Lo que les dije ahorita, vuelvo y lo repito. Las escrituras, ustedes escudriñan la escritura porque creen que en ella hay vida eterna, pero en ella solamente lo que hacen es que dan testimonio del que tiene vida eterna y del que da vida eterna. Amén. Ahora, mire lo que dice, verso 19. ¿Por qué dijo esto? Él dijo que cuando fueras viejo, ya tú no te vas a vestir, sino que alguien te va a vestir. No te va a llevar donde tú quieras, sino que te va a llevar donde él quiera. Dice, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y habiéndole dicho esto, le dijo: Pedro, sígueme. Ahora, si entendemos que Pedro tenía que llegar a ser un anciano para dejarse dirigir, esa es la palabrita que hoy escondemos: déjate llevar, déjate llevar. En otras palabras, el Espíritu Santo diciendo: déjate llevar. Y yo, no, déjate llevar. Hay una bendición para tu vida, déjate llevar. No, yo creo que es mejor. No, hermano, nos corresponde obedecer la voz de Dios y no la voz de los hombres. Significa que usted digo conmigo,
Diga, yo glorifico a Dios cuando muero. Ahora, el último paso, luego de llegar a ser un viejo, es morir. Lo que le está diciendo es: Pedrito, cuando tú madures y seas un anciano, entrégate a la muerte. Muere. Cuando realmente somos ancianos en el ministerio es cuando estamos decididos a morir. Y no solamente morir literalmente, sino morir a nuestros egos. No podremos morir a nuestros egos si no maduramos, si no conocemos el rol que le compete a otro, si no respeto al ministro que está a mi lado y la unción ministerial que está sobre cada ser humano que Dios plantó en esta tierra y le dio autoridad. El morir es una etapa que mucha gente no quiere. ¿Por qué? Porque se añade dolor. Porque en muchas ocasiones hay tristeza. Porque en ella hay pérdida. Ahora, el Señor le está diciendo a una generación: ¿tú quieres que haya un nuevo nacimiento? Te corresponde morir. Para que la generación que nazca conociendo el Espíritu Santo y no la gloria de los hombres. Para que entienda a quién hay que darle la gloria y la honra. Para que reconozca cuál es la unción que Dios está manifestando en cada uno de ustedes. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha establecido con un propósito. Tú eres parte de un cuerpo. Y como parte del cuerpo eres importante. Cada parte de tu cuerpo, la Biblia dice que es importante. Y lo que nosotros conocemos como áreas de deshonra son las que más cubrimos y las más que perfumamos. Dios nos está llamando a que le demos vida, pero a esto se le va a dar vida cuando nosotros le demos muerte a nuestras áreas que están vivas. Solamente vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo obrando una plenitud impresionante, viendo a los enfermos sanarse. Cuando usted y yo digamos: Señor, aquí estoy, muero a quien soy y te doy paso para que hagas lo que tú quieras. Hoy Dios está llamando a una iglesia. Hoy Dios está llamando a Oasis a una nueva etapa. Una nueva etapa sin odio. Una nueva etapa sin rencor. Una nueva etapa sin resentimientos. Una nueva etapa solamente perdonando, amando. Diga conmigo: yo decido. Ahora, ¿qué vas a decidir? Un nuevo nacimiento. Ama aunque te odien. Abraza aunque te rechacen. Perdona a aquel que te ofende. No para que vengan juicios, sino para que venga el favor de Dios sobre su vida. Declara a favor del que declara en tu contra. Ora, declara bendición sobre tu prójimo. Declara bendición sobre el que habla mal de ti. Declara bendición sobre aquel que te dice ignorante. Declara a aquel que te dice pecador. Dile: Señor, declaro perdón, declaro misericordia, declaro prosperidad sobre la vida. De que en nombre de tu Hijo amado Jesús yo lo creo. Y cierro.
hoy está siendo procesado para sacar lo mejor de ti. Oasis, vuelvo y repito, hoy está siendo procesada para sacar lo mejor de ti. Estás entrando en una nueva etapa donde vas a crecer, donde vas a multiplicarte. Todo lo que llegue a tu mano, gracias al favor de Dios, vas a madurar y estarás listo para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Serás bendito entre esta humanidad, serás bendito. Vengo a declarar que tus ojos verán cada promesa que fue dicha por Dios para tu vida y para tu descendencia. Que no va a faltar rey sobre el trono de Dios. Que vas a envejecer lleno de salud, lleno de descanso, lleno de prosperidad. Y que morirás lleno de alegría, porque sabrás que en tu tiempo no muy lejano los ojos se abrirán y estarás, aleluya, viendo la gloria, la manifestación del Dios Todopoderoso.